Sean todos bienvenidos a este su espacio, Adri Politi. No se puede negar el papel fundamental que tiene la educación superior en el desarrollo de nuestro país. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político, desarrollo científico, desarrollo humano. No se puede negar el aporte que las universidades le dan a la nación, a la sociedad, al país y a la humanidad en general. Las universidades públicas en Costa Rica son una fuente de desarrollo, una fuente de conocimiento y una fuente fundamental para la economía de este país. La investigación científica en Costa Rica prácticamente pasa por las universidades. Sin ellas sería prácticamente nula o muy escasa la investigación científica, técnica y tecnológica. Es por ello que me permito decir que me parece inadmisible, me parece un despropósito y una vergüenza que en un país que se dice desarrollado o un país que pretende ser desarrollado, digo desarrollado porque ahora que pertenecemos a la OCDE se supone que estamos entre los países industrializados, en un país que pretende ser un país industrializado, desarrollado, cumplir con esos estándares internacionales, es inadmisible que se pretenda recortar los fondos de la educación superior. Estamos hablando de que se querían recortar 129.000 millones del Fondo Especial de Educación Superior. Y esta era la propuesta de la ministra de Trabajo del gobierno actual de don Rodrigo Chávez. Un gobierno que ha entrado con propuestas muy polémicas, aplaudidas por un sector de la población, pero que cuando se les pone cuidado son realmente muy peligrosas. Son populistas a más no poder y en realidad no son ejecutables. Este fue el ejemplo. El ejemplo de la negociación con CONARE demostró una vez más que los asambleístas constituyentes de este país en la década de los 40 fueron muy sabios. Porque si uno lee el artículo 85 de la Constitución se da cuenta que los fondos del FED no pueden ser recortados, no pueden ser disminuidos, a menos que se creen otras fuentes que compensen las que se pierden, o las que se anulan o se eliminan. Sin embargo, este no fue el caso, se pretendía eliminar 129.000 millones de tajo, algo que no podía hacerse. La Constitución política es muy clara en ese sentido. Los invito a leer ese artículo 85 de la Constitución Política y darse cuenta por ustedes mismos por qué era una propuesta inviable, era una propuesta nada más que populista, simplemente para darle contentillo a la gente, a torillo con el dedo. Y al final vimos que no pudieron, que tuvieron que echar para atrás, que el gobierno tuvo que echar para atrás en ese sentido. Sin embargo, podemos hablar un poco de si el FES ha crecido realmente o no, porque si lo vemos en términos reales, más bien el FES ha caído. Con el tema inflacionario, más bien el FES ha sido mucho menor y las universidades prácticamente han tenido que hacer más con menos recursos. Pero bueno, esa propuesta del gobierno traía unas repercusiones considerables que uno podría decir que se dieron o por ignorancia o que se dieron por mala fe. No lo sé, juzguen ustedes. Yo tengo mis conclusiones, pero no quiero traerlas a esta exposición. Ese recorte significaba nada más y nada menos que la mitad del presupuesto de la UCR, que iba a ser la universidad con la mitad del presupuesto que recibió el año pasado, por ejemplo. Es absurdo, es absurdo. O prácticamente significaba la totalidad
o más de la totalidad del presupuesto de la Universidad Nacional. Y representaba más del doble del presupuesto de la UNED y del TEC. Entonces, dimensionemos esto. La UNE inclusive puso un ejemplo en el Semanal de Universidad. Los representantes de CONARE pusieron un ejemplo ante el Semanal de Universidad, donde decían que un recorte de estas dimensiones no se podría compensar eliminando disponibilidad, plazas interinas, 50% de becas, recortando 50% de becas, 50% de contratos de mantenimiento, reduciendo las sedes regionales, eliminando horas extra, eliminando los aportes a posgrados, eliminando el 50% de proyectos de investigación, por ejemplo. Despidiendo personal, no habría manera. Haciendo todo eso no habría manera de compensarlo. Implicaría el cierre técnico de la Universidad Nacional. Ahora imagínense lo que le significaría a la UNED y al TEC, y a la misma UCR, trabajando con la mitad del presupuesto. Y máxime cuando la UCR ha aumentado en un 50% sus becas. Hoy, gracias a esas becas, están beneficiando 69,000 estudiantes. Ojo con ese dato, porque es importante tomarlo en cuenta a la hora de seguir diciendo que todo el gasto se va en remuneraciones, que no sirve para nada, que hay que dar más becas, que hay que dar más esto, hay que dar más en lo otro, cuando lo que dan las universidades son servicios. Servicios de educación para preparar a los futuros profesionales que van a llenar los cupos de trabajo más calificados en este país, y que van a desarrollar este país, y que van a hacer investigación, y que van a ser las futuras mentes que van a tomar decisiones por este país y que nos van a ayudar a ser más competitivos ante el mercado internacional. Ante lo anteriormente explicado, yo creo que queda claro que las justificaciones que decía Pilar Cisneros, que decía la ministra de Educación, que decía Rodrigo Chávez, de que esto era para atacar los altos salarios, o el hecho de que más del 70% del presupuesto del FES de cada una de las universidades se va en remuneraciones, es totalmente falso. Es totalmente falso. Porque ante este recorte de 129,000 millones, no solamente con lo anteriormente explicado, queda claro que se iban a atacar las remuneraciones, no, se iban a atacar todo, las becas, las investigaciones, las sedes regionales, que son importantísimas para llegar a las regiones más empobrecidas y rurales de este país, que están más abandonadas. Entonces estábamos afectando en sí la educación pública y beneficiando a las universidades privadas, que dicho sea de paso están relacionadas con cierta ministra, y no voy a decir quién. Por ahí escuchamos a la ministra de Educación, escuchamos también a Pilar Cisneros, al gobierno, a los seguidores de este señor que es el actual presidente de la República, decir que el crecimiento del presupuesto del FES, específicamente en remuneraciones, crece hasta el infinito y que nunca se detiene y que es desmesurado. Totalmente falso si uno lo contrasta con los hechos. Los hechos dicen que más bien para el 2021, el año pasado, decreció el rubro de remuneraciones en un 0,87%, lo cual representa 3.700 millones menos en remuneraciones. Eso es multicausal, pero de hecho el crecimiento que se venía dando en el tema de los salarios de las universidades más bien venía decreciendo, porque para el año 2018 fue de un 5,65%, pero ya luego en el 2019 fue de un 3,84% y para el 2020 fue de un 1,07%. Posteriormente viene el 2021 y más bien decrece el rubro de remuneraciones en un 0,87%, tal como lo dijimos. Entonces eso de que crece hasta el infinito y de que es interminable esa voracidad que hay por los salarios, eso es totalmente falso, es totalmente mentira y es un engaño más, curiosamente promovido por esa prensa canalla que tanto critican
tanto el gobierno como los seguidores del gobierno, pero están replicando el mismo discurso de La Nación, de Telenoticias, sobre el sector público, específicamente en este caso las universidades. Quieren extrapolar el tema del 2% que ganan un salario realmente alto dentro de las universidades, que es un 2% no significa absolutamente nada. Quieren extrapolarlo a todas las remuneraciones, cuando más bien las remuneraciones en las universidades han decaído, tal como vamos a ver más adelante. Y es que vergüenza les debería dar, porque más bien las universidades, producto tanto de la regla fiscal como de lo que fue la crisis del coronavirus y demás, más bien han tenido que congelar nuevas plazas, y prácticamente no llenar las que quedan vacantes, muchas de las que no quedan vacantes. Entonces ahí es donde se ve por qué ha decrecido el tema del crecimiento del rubro de remuneraciones y por qué en el 2021 más bien se redujo en un 0,87%. Y ni qué decir también de las anualidades que estuvieron congeladas desde el 2020 por un proyecto de ley que se aprobó en ese momento, que congelaba todas las anualidades del sector público hasta el 2023. De hecho, ya hasta el presupuesto del 2023 van a entrar otra vez las anualidades. Y también un mayor control que tuvo las universidades sobre el tema de suplencias y de tiempo extraordinario. Por eso es que más bien ha decaído el tema de las remuneraciones. Para quienes dicen que las universidades no han tomado medidas en cuanto al tema de las remuneraciones, del crecimiento que había, es totalmente falso. De hecho, más bien las universidades se han perjudicado, pues en vez de beneficiar, más bien se han perjudicado. Después vamos a ver que en términos reales, más bien el FES no está creciendo como debería crecer, que más bien se está estancando, que más bien está haciendo menos. Porque si uno hace en términos reales la comparación del FES en cuanto a la inflación, y actualmente con el tema cambiario, el tipo de cambio, más bien nos estamos encontrando que el presupuesto tal y como está es mucho menor en comparación a lo que es a lo que serán los costos que tienen que asumir las universidades, precisamente por las causas que anteriormente mencioné. Lo curioso es que con las jubilaciones, muchos de ese 2% que tenía salarios altos, que son los que extrapolan y dicen que son los salarios que consumen más las finanzas de las universidades, lo cual es falso. Curiosamente, muchos de esos salarios han ido desapareciendo precisamente porque gran parte de esos trabajadores se han ido jubilando y han ido dejando espacio. ¿Se acuerdan de aquella lista que sacó Pilar Senderos, que era similar a la lista que había sacado Otto Guevara años anteriores, donde aparecía Heiner Jensen? Bueno, ahí está. Ese señor ya está pensionado y con una pensión de la caja, dicho sea de paso, para que después no digan que es un jubilado, un pensionado de lujo, como decían por ahí. Pues está con la pensión de la caja, por lo tanto está con el tope que la caja propone. Esas plazas más bien se han ido llenando con gente nueva, pero con salarios que realmente dan miedo, porque no son salarios realmente competitivos. Más bien esa es una de las grandes muestras de que el rubro de salarios de las universidades más bien ha ido bajando, porque también los jubilados han contribuido en lo suyo, en haberse ya pensionado y que entre los nuevos trabajadores. Por lo tanto, más bien estar hablando ahorita de altos salarios, yo creo que ya no cuela, realmente no tiene ninguna rigurosidad científica. Y ni qué decir del régimen de interinazgo. El interinazgo pues obviamente no tiene las mismas condiciones que alguien que está en plaza, que alguien que no tiene la misma seguridad jurídica. Por lo tanto, obviamente en esa parte también las universidades han quedado debiendo, pero tampoco se puede culpar a las universidades en sí, porque también el presupuesto tampoco ha crecido como debiera, tal como dijimos. Que más adelante lo vamos a ver, por qué digo que no ha crecido como debiera, que más bien se va a quedar muy rezagado el presupuesto, más bien las universidades van a tener que hacer más con menos. Pero el interinazgo siempre ha sido una crítica, principalmente por los mismos trabajadores de la universidad, porque obviamente un interino no va a tener las mismas condiciones que el resto.
Eso entre otras cosas, porque también hay trabajadores que están en plaza y que son doctorados ganando 800.000 colones, 800.000, 700.000, 900.000, que realmente no es un salario correspondiente a la preparación académica y la preparación profesional que tiene la persona. ¿Y saben qué es lo más curioso, lo más risible de todo esto? Y para no ser preocupantes, es mejor reírse para no llorar. Que más bien los salarios vienen congelados, los aumentos salariales vienen congelados desde ya hace buen tiempo. Primero, por la regla fiscal. Segundo, vimos lo de la crisis del coronavirus, que hizo que se tuviera que estancar los presupuestos para aumentos. Esto ha significado más bien una reducción del poder adquisitivo en un 11%. Y esto va a ser peor de ahora en adelante con la regla fiscal, con la ley marco de empleo público, que le va a poner prácticamente una camisa de fuerza aún mayor a todo el sector público, llegando al punto de la precarización de los servicios y de los salarios. Y también el tema inflacionario, hay que decirlo. Esto va a hacer que sea prácticamente muy difícil que haya aumentos y que siga congelado, porque además con la regla fiscal dice que el crecimiento de los gastos corrientes respecto al año anterior de la aplicación de la regla fiscal tiene que ser, en este caso, como estamos hablando de un 66,46% que hay actualmente de deuda, no puede ser más del 65%, que es lo que dice el artículo 11 de la regla fiscal de la ley 9635. Por lo tanto, más bien no sabemos hasta cuándo puede llegar a haber un aumento en los salarios del sector público. De hecho, todo el sector público tiene los aumentos congelados precisamente por eso. Y no se sabe hasta cuándo, porque estamos hablando de un 66,46% de deuda respecto a lo que es el año de referencia que pone el artículo 11 de la regla fiscal, que solo imposibilita crecer en gastos corrientes más de un 65%. Por lo tanto, no sería raro seguir viendo congelado el salario de los trabajadores del sector público, y por lo tanto es falso aquello de que sigue creciendo el rubro de remuneraciones en las universidades. De hecho, es falso también si se cree que en todo el sector público eso sucede. Curioso mencionar que todo esto se viene dando precisamente, y aquí estoy viendo un dato curioso, que más bien las universidades han crecido en matrícula. Si hay más matrículas, si más estudiantes están matriculando en las universidades, eso hace que por definición se ocupen más profesionales docentes dando clases, porque las universidades no venden productos, las universidades dan servicios de educación, y para dar servicios se necesitan profesionales de alta calidad y en mayor cantidad. En este caso, si hay más estudiantes, tanto becados como aquellos que se han matriculado voluntariamente, por lo tanto es algo ilógico más bien que estemos hablando de reducirle presupuesto a las universidades, cuando más bien las necesidades de estas universidades son mayores ahora que hay mayor matrícula. Y si hay mayor matrícula es mejor para el país, son más profesionales, son personas más capacitadas para el futuro, para la economía del país. Pero bueno, explicarle esto a las personas que ya tienen un prejuicio creado sobre el sector público, especialmente y curiosamente e irónicamente provocado por la prensa canalla que lleva años atacando al sector público, pues bueno, va a ser imposible hacerlos entrar en razón. Pero estos son los argumentos duros. Estas son las razones por las que es totalmente absurdo el argumento que han dado Pilar Cisneros, que ha dado el populacho del presidente de Rodrigo Chávez, y de la ministra de Educación en este caso. De hecho, el presupuesto de remuneraciones sí es el más alto de las universidades, sin embargo, es por la misma lógica que las universidades dan servicios. No puede ser de otra manera. Normalmente siempre crecía el presupuesto, era del 60 o el 70% del total del FES. Actualmente la UCR maneja casi el 78% de lo que le corresponde del FES, pero es porque normalmente eso varía según las necesidades de las universidades, pero eso puede ir a la baja o a la alta según
según las condiciones socioeconómicas, los planes nacionales de desarrollo, las necesidades que tengan las universidades, etc. ¿Y por qué ese rubro de los salarios, de las remuneraciones, es el más alto del FES? Bueno, precisamente porque las universidades dan servicios de educación, las universidades no venden productos. No puede ser el rubro mayor a equipo, a becas, porque precisamente lo que dan es un servicio de educación. Para, digamos, aumentar el número de estudiantes se necesita más personal. Si hay más matrículas y más becas, se necesita más personal. Si hay mayor investigación, se necesita más personal. Por eso es que ahorita ronda prácticamente el 78% del FES. El tema de las remuneraciones, obviamente es el más alto, porque para poder hacer investigación, hacer acción social como la que hacen las universidades en las comunidades, que ayudan al desarrollo de las zonas rurales principalmente y zonas costeras, es importante que exista personal. Y para que exista una buena educación, para que el día de mañana tengamos buenos profesionales, es necesario que el personal esté suficientemente capacitado y que al mismo tiempo existan la mayor cantidad de plazas posibles para poder llenar los cursos, para no tener, digamos, que pagar en suplencias o tener que pagar horas extra a otros servidores, porque más bien tendría que salir más caro a las universidades. Sin embargo, las universidades, con lo que hemos explayado anteriormente, han tenido que hacer más con menos, y por supuesto que ha afectado, y por supuesto que ha tenido que trabajar con el personal que hay. Más bien las remuneraciones bajaron 0,87%, y eso ha hecho que las universidades hayan tenido que prácticamente trabajar con los dientes apretados, a pesar de que la matrícula creció y a pesar de que las becas también han crecido. Por cierto, antes de que me salgan con Adrián, pero los altos salarios están consumiendo todas las finanzas de la universidad. Vean, esos altos salarios, que por cierto les voy a dejar un anexo muy interesante sobre eso. Esos altos salarios son el 2% de todo el presupuesto, de todo el FES. Por lo tanto, no son un problema generalizado, no son un problema que vaya a quebrar a la institución, ni que vaya a quebrar tampoco al país, ni a las finanzas públicas. No representa absolutamente nada del FES, no representa casi nada. Obviamente hay cosas que habría que revisar, habría cuestiones que pueden ser desproporcionadas que podrían revisarse. Sin embargo, ¿por qué hay funcionarios, ese 2%, que ganan salarios tan altos? Bueno, lo primero es que son, en su mayoría, personal altamente calificado. Son un personal que sus grados académicos, sus atestados, sus investigaciones, su experiencia laboral internacional, inclusive su formación, hace que sean personas que realmente tengan que tener un salario lo suficientemente fuerte para que no se fuguen al sector privado o para que no se fuguen del país, porque al final son cerebros que a nivel internacional son muy cotizados. Por lo tanto, se hace necesario tener salarios suficientemente competitivos para mantenerlos en la planilla. Y son gente con importantes logros académicos y científicos, en su gran mayoría. Además, también los que tienen altos salarios también tienen un grado de antigüedad en la institución, o sea, tienen mucho tiempo de conocer la dinámica universitaria, de ser docentes, de tener realmente la suficiente experiencia para dar clase, y por lo tanto las universidades, obviamente, esa antigüedad la reconocen. ¿Se puede debatir el tema de la antigüedad? Bueno, se puede debatir, pero al fin y al cabo, un funcionario que tiene cierta antigüedad, tiene una experiencia, tiene un valor agregado que no tiene alguien que va a entrar nuevo. Por lo tanto, termina siendo, en los términos generales, un mejor profesional, un mejor docente. ¿Y cuáles son los beneficios que traen las universidades, que justifican su presupuesto? Es muy simple, es muy simple. Ningún país del mundo sobrevive sin la ciencia. Hay países desarrollados alrededor del mundo, como Alemania, como Canadá, como Japón, entre otros, que invierten desde un 4 hasta un 5% del Producto Interno Bruto en investigación científica, porque eso genera desarrollo, genera valor agregado, genera avance.
en la técnica y en la ciencia, genera avances productivos inclusive que desarrollan los países, genera nuevas alternativas en campos como la salud, campos como la industria misma, como la agricultura, como avances también en las medicinas, avance en las energías alternativas, avances importantes en sectores como los combustibles, etcétera. Hay que explorar siempre estas vías porque son importantes para el desarrollo de un país. Además que le genera un valor agregado al país, le genera inclusive activos al país. Y en Costa Rica no es la excepción. ¿Se acuerdan lo del suero de caballo que se hizo para el tema del COVID-19? Bueno, lo hicieron las universidades públicas, dicho sea de paso. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, esa papayita que ustedes se comen, en parte también surge de las universidades públicas? Están siendo investigadas en la universidad con el fin de conseguir cuáles son sus beneficios en favor de lo que es la fabricación de cremas y de gotas para los ojos, y esto a su vez por medio de acción social se está llevando a las comunidades rurales, a grupos organizados de mujeres para que ellas trabajen con estas bases y puedan generar una economía alrededor de esto. Por lo tanto, ese es el impacto que tienen las universidades en la sociedad misma. La UCR más o menos está generando al año 2.700 investigaciones. En realidad todas las universidades en su conjunto están generando estas investigaciones. Y en cuanto a publicaciones en las diferentes redes de publicaciones científicas alrededor del mundo, la UCR ha publicado 1.202 anualmente. Por lo tanto, o eso es lo que ha venido aumentando más bien, 1.220, ese es el dato actualizado, aumentó mucho más. Aumentó a prácticamente de 900, 800 que hacían a 1.202. Por lo tanto es un logro considerable porque esas publicaciones son utilizadas alrededor del mundo para continuar con diferentes investigaciones similares, afines, para llegar a nuevos descubrimientos, a nuevos conocimientos, que luego pasan a ser conocimientos prácticos que también generan un desarrollo económico, porque generan nuevas economías y nuevo desarrollo humano apegado a los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología. El 78% de las investigaciones en el país las hacen las universidades públicas. Deberíamos tener más investigaciones fuera de las universidades, ya sean en las comunidades, ya sean en el sector privado, pero desgraciadamente esto no se da. Desgraciadamente son las universidades el baluarte de la investigación. Un país que se quiere desarrollar necesita investigación científica, necesita generar publicaciones científicas y resultados científicos. Sin embargo, esto no se da en Costa Rica porque aquí no se llega a invertir un 4 o un 5% del Producto Interno Bruto en investigación. Sin embargo, el poquito que se da, que no alcanza ni el 1%, lo tienen las universidades. Por eso es tan importante no recortar más presupuesto a las universidades y mucho menos en investigación. También hay que señalar que esto representa 70.000 millones invertidos en investigación. Por lo tanto, no se puede por nada del mundo tocar este rubro. Sí podemos ser autocríticos, las universidades necesitan adecuarse al tiempo de las personas, porque es cierto que estudiar en una universidad pública prácticamente es de tiempo completo. Deberíamos poder tener cursos y que hagan que la persona pueda al mismo tiempo trabajar y estudiar, que no tenga que decidir si trabajar o estudiar, o que tenga que irse al sector privado, a las universidades privadas que tienen horarios más flexibles. Sin embargo, hay que rescatar que la UCR y la UNED han hecho un esfuerzo y han tenido cursos hasta los domingos. Vean, si yo les dijera también que las universidades tienen sedes en San Vito, sedes en lugares como Ciudad Neyli, sedes en Buenos Aires de Punta Arenas, en la Cruz de Guanacaste, en Los Chiles de Alajuela, en zona fronteriza por supuesto, en Opala, en Liberia, en Talamanca,
en Siquirres, en Orotina, Jicaral y creo que Tilarán. Inclusive, si yo les dijera que hay una sede de una universidad pública en la cárcel, ¿cómo se quedan ustedes? ¿Qué universidad privada va a invertir esos recursos en donde no van a generar ganancia? Porque las ganancias las tienen acá, donde hay más demanda, donde hay más demandantes de educación. Pero en esas zonas que son poquitas personas, que tal vez no hay tantos recursos como para pagar una carrera universitaria, ahí no va a ir nadie, sino solo las universidades públicas. Porque recordemos que lo público es de todos, es en beneficio de todos, lo privado es un negocio. Por lo tanto, hablar de un recorte al presupuesto del FES es lo más criminal que pueda haber para estas sedes regionales, o para darle una oportunidad a las personas que están en la cárcel y que quieren superarse, que quieren salir de ahí con un título y poder tener mejores oportunidades, poder darse una nueva oportunidad en la vida. Muchas gracias por su atención. Para más contenido como este, suscríbete a mi canal y sígueme en Facebook. Esto es AdriPolitic.